Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Sarviryankaravavahe Dejasvinavaditamasu Mavrivishavahe. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días a todos y a todas y a los que están online. Bueno, bienvenidos al Satsang de la mañana. En esta mañana el tema del cual vamos a hablar es la mente del aspirante y los obstáculos en el camino espiritual. Esto es del libro del TTC, pues del profesorado de yoga de Shivananda, concretamente el de Bahamas. Y para empezar, quisiera empezar con una frase del calendario eterno que dice: la meta del camino espiritual se puede lograr a través del celibato y la vida en pareja. La vida en pareja, si se vive correctamente, haciendo karma yoga, caridad y todo lo que es bueno para la humanidad, no es un obstáculo en el camino espiritual. Una buena mujer o un buen marido son el cauce de un río para llegar al mar. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Porque siempre que hablamos como de la vida o del camino espiritual, del sadhana, siempre pensamos que para alcanzar una vida espiritual debemos estar en celibato, pues como lejos de la vida, del mundo, pues de lo mundano, y pues tenemos como unas ideas preconcebidas de esto, y en realidad no es así. O sea, hay otra frase que también él nos explica o nos habla de que es encontrar un equilibrio y de que la vida espiritual también se puede lograr cuando tú llevas una vida cotidiana, y de que no es necesario tener que estar pues como en un claustro o estar pues como encerrado en celibato, lejos de todo, para lograr una vida espiritual o un buen sadhana. Entonces, esto es como una introducción como para comenzar, ya que siempre las personas los sadhakas son los aspirantes espirituales, siempre tienen como esas ideas preconcebidas sobre la vida espiritual, sobre el sadhana. Entonces también dice que cuando una persona, un sadhaka, quiere empezar sinceramente y con honestidad, pues como un camino espiritual, lo que en el yoga llamamos el sadhana, o sea, lo que nosotros hacemos todos los días, la meditación, el satsang, la clase de yoga, y el karma yoga también hace parte de ese sadhana, de esa vida espiritual. Pues siempre imaginamos que cuando vamos a empezar eso va a ser como un camino de mucha paz, de mucha tranquilidad, de armonía, de que nada me turbe, pues como que soy un ser de amor y paz, pero en realidad no es eso. Y también lo hablo porque me pasó cuando yo pues iba a venir como acá al ashram. Pues yo me imaginaba un mundo completamente diferente, pensaba que la vida espiritual era como silencio, pues nada de, ¿cómo se puede decir? Nada de lo que podemos ver acá, pues como de contacto con las otras personas de afuera, pues como que esto era alejado de todo, y en realidad no, pero también entendí de que es que de eso también se trata la vida espiritual y como tú la quieras llevar. Adicional, también pasa que pensamos que lo que nosotros vinimos a vivir acá no es del todo una vida espiritual, y en realidad sí, porque es que la vida espiritual se da dentro de nosotros y lo llevamos dentro de nosotros. Y también de esa idea preconcebida de que es paz, de que es tranquilidad, de que es amor, armonía, sí, pero también cuando empezamos una vida espiritual y cuando nosotros empezamos a ir hacia adentro, empezamos como a enfocarnos más en nosotros, a empezar a buscar más hacia adentro, ahí es cuando empezamos a notar de que empiezan a salir esas sombras que nosotros no logramos a veces observar en nuestra cotidianidad, porque estamos tan ocupados, la mente está como tan con tantas ondulaciones, que lo que pasa es que no logramos observar esas sombras,
sino que cuando podemos estar en un estado de tranquilidad podemos verlas. Y ahí es cuando nosotros empezamos a pensar que en realidad no estamos tranquilos, que no estamos como en armonía, porque estamos viviendo esas sombras, pero es que cuando estás en el camino espiritual, esas sombras hacen parte de ese camino espiritual. Y por ejemplo, como lo dice Shivananda en el libro, que el verdadero trabajo espiritual comienza cuando aparecen las dificultades. Y las dificultades, muchos los pueden llamar dificultades, demonios, sombras, obstáculos y todo eso, pero en realidad son esas cosas que no, esas situaciones, emociones o cosas que no somos capaces de dimensionar, de observar cuando estamos como en nuestra vida cotidiana. Y también que cuando nos dice Shivananda que cuando el aspirante o el sadhakas empieza como o se enfrenta cara a cara con su propia mente y esa mente está lejos de ser aliada al inicio, o sea, al inicio es como a esa vida espiritual, sino que esa mente está como muy alejada, se resiste, duda, crea una confusión, incluso también ahí empieza como esa parte de como para qué vine a este lugar, de qué será que si estoy acá, me voy, me quedo, porque como tienes unas ideas preconcebidas y al estar acá o en calma, empiezas a observar otras cosas que no son en realidad lo que tú pensabas de esas ideas preconcebidas, empiezan como ya también tu mente como a crear esas, como eso, ese ruido mental de que no estás logrando lo que pensabas desde el inicio. Eh, bueno, también nos habla de que el ego espiritual, de que también es un obstáculo pues como en el camino espiritual y para el sadhakas, el ego espiritual es cuando el yo, o sea, cuando siempre hablamos del yo, del yo, del yo y se disfraza del buscador. Es que yo quiero, yo merezco, bueno, yo necesito la tranquilidad, yo necesito eso y no, y siempre es como el yo, el yo, el yo. Y ahí es cuando estamos como con ese ego de que somos el yo y no logramos como dejar ese ego y ese yo a un lado, porque en realidad, pues como lo dice la canción, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy las emociones, yo no soy nada de eso, yo lo soy todo, pues porque yo soy eterno, pero cuando hablamos de que no somos eso, es porque estamos apegados a eso, a mis emociones, a mi ego, al cuerpo. Entonces es también como que este es un obstáculo del camino espiritual y Shivananda pues nos dice acá. Hay que cambiar los micrófonos. Okay. Gracias. Y Shivananda nos dice acá que el aspirante cree saber dónde está, o sea, en qué parte, como en que digamos como que el camino espiritual es una línea, entonces como que tiene inicio y fin, y en realidad la vida espiritual no tiene un inicio ni un fin, y siempre cuando tenemos ese ego pensamos en esa línea. Estamos entonces que el inicio, digamos un ejemplo, el inicio fue cuando yo vine a hacer karma yogi aquí, o empecé a hacer yoga, o empecé a ir a misa, o empecé a ejercer, no sé, una religión, una cultura, una idea sobre la espiritualidad. Y lo que nos hace creer ese ego del yo, es que en qué parte yo voy de ese camino y lo vamos midiendo y lo vamos midiendo y lo vamos midiendo. Entonces, cuando empezamos a medir eso, seguimos en ese ego que nos obstaculiza y como estamos midiendo eso, entonces, no sé, me falta tantos años o tanto tiempo o tanta práctica para alcanzar la iluminación, que sería como el fin de lo que vemos desde el ego. En realidad no es así, porque no tiene una medida y en realidad Shivananda nos dice que el único que tiene como la propia medición, por decirlo así, si se pudiera llamar así, o que sabe en qué parte del camino espiritual y de ese progreso vamos, es Dios, porque es el único que sabe en qué parte estamos nosotros, cuánto nos falta y todo eso, y no nosotros, porque nosotros no tenemos unos estándares para medir este camino espiritual. Y también ahí lo que pasa es que estamos apegados a ese camino espiritual, a ese resultado final del camino espiritual. Entonces, cuando nos desapegamos del resultado y empezamos simplemente a vivir la experiencia
y dejamos que vamos avanzando, viviendo la experiencia y sintiendo, podemos experimentar el verdadero camino espiritual y no estamos siempre como afanados por en qué parte del camino voy, cuánto me falta, ya pronto me falta para iluminarme y todo eso. Y, y eso también hace que dejemos de pensar en ese ego y que ese ego se desvanezca y que asimismo también podamos dejar de tener otro obstáculo más en el camino espiritual, que es el ego. También tenemos la mente como creadora de excusas, o sea, del deber malentendido, y es que siempre antes de iniciar el sadhana, Shivananda nos explica que la persona no se preocupa demasiado por sus deberes, y que incluso puede ser negligente en lo cotidiano, pero que justo decide entrar al camino espiritual, la mente empieza a decir, tienes deberes con tu familia, este no es el momento, primero resuelve tu vida, después hace la espiritualidad. Y alcen la mano a cuántos de aquí, antes como de haber empezado el camino espiritual, hubiera sido acá, afuera, lo que sea, les pasó de esos pensamientos. Ok. Y eso suele pasar porque también empieza como la mente a llenarnos como ese ruido mental de que no es el momento de enfocarnos en nosotros, de que no es el momento de empezar como este camino y de que también es como que hay cosas afuera. Entonces también por eso muchas veces hay personas que cuando se postulan como para ser karma yogis, ¿y por qué lo digo? Porque pues digamos que esta es una forma de empezar un camino espiritual. Pasa que uno de los requisitos es que tú no tienes que tener afuera como responsabilidades, pues sean hijos, sean deudas, pues sean como personas a cargo tuyo, porque eso lo que va a suceder es que tú estés pensando en lo de afuera y no estés enfocado aquí en tu práctica, en tu camino, y haga que tu mente esté siempre en otro lugar y no acá en el presente donde debería pues como estar. Y pues también nos dice Shivananda que la mente es maña, o sea que es como ruidosa y que su función es impedirnos tocar la verdad. ¿Por qué? Porque siempre estamos como pensando en lo de afuera, pensando en otras cosas, pero cuando en realidad podemos enfocarnos en lo que es el aquí y el ahora, podemos empezar a experimentar esa vida espiritual y ese camino espiritual. Otro gran obstáculo, y pasa mucho, pues acá y me pasó y creo que a todos nos ha pasado, es que la mente no quiere disciplina. A veces cambiar los hábitos de vida de lo que hacíamos antes a lo que hacemos ahora es un poco complejo porque lo que pasa es que la mente está acostumbrada y apegada a las sensaciones de la afuera. Entonces, cuando adquirimos una disciplina, al principio cuesta, la mente pues, le cuesta, sufre. ¿Por qué? Porque no quiere adquirir esa disciplina y ese es un obstáculo que también pasa. Entonces, pues digamos como que haciendo el ejemplo acá como en la vida de Karma Yogi, la disciplina y cuesta, por ejemplo, que a veces queremos dormir hasta más tarde, no nos queremos despertar a las 5:30, porque es difícil, pero ahí está cuando tú empiezas como y pones como en práctica pues todo lo que aprendes acá, pero también eres como más fuerte que la mente de no dejarte llevar por estar queriendo dormir más tiempo, por quedarte dormido, por querer estar disfrutando de otra manera y empezar a adquirir la disciplina en tu vida para poder empezar como en el camino espiritual. También pues a veces que hacer la práctica de yoga puede ser un poco complejo porque está esa parte que estamos cansados, de que queremos dormir y todo eso. Y en realidad, y es cuando sabemos que el sadhana o la práctica espiritual implica una disciplina de vida y que en realidad cuando queremos empezar como en este camino, tenemos que tener una gran disciplina y ser conscientes de la disciplina que va a adquirir nuestra vida al empezar como este camino. También acá algo que me pareció muy pues llamativo de lo que decía Shivananda es que la mente estaba acostumbrada a seguir los sentidos y
Él también menciona en algunos de sus textos que los sentidos es lo que nos hace sufrir. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque nos generan placer y nos hace pues como generar como es siempre estar ahí como a la espera al resultado, y que cuando nosotros nos desapegamos de los sentidos, de ese resultado, de ese placer que nos genera los sentidos, pues podemos empezar a experimentar también la disciplina y la vida espiritual. Porque, digamos, como que nos hace sentir los sentidos, valga la redundancia, es el cuerpo. Por eso cuando en la canción decimos yo no soy el cuerpo, yo no soy las emociones, yo no soy los sentidos, es porque en realidad nosotros no somos esto y nos tenemos que desapegar de eso, del resultado que nos genera eso, para poder empezar a experimentar una mejor vida espiritual pues, o un camino espiritual, y no estar como con ese obstáculo que son como el no creer la disciplina, que también pues lo trae los sentidos. También algo que nos menciona mucho es que dice que otro de los obstáculos es el antes estaba mejor, la gran ilusión del principiante. Y eso es algo que decimos mucho a veces, y es que digamos como que afuera estaba mejor, o mi vida pues antes de empezar como el camino espiritual estaba mejor. Y eso también lo que hace es que estemos siempre como comparando con la vida de antes, con la vida de antes, con la vida de antes. Y la vida de antes es una ilusión que ya pasó, que no se puede repetir, que se quedó allá. Y lo que hace es que cuando estemos comparando estemos sufriendo, porque lo que pasa es que estamos siguiendo pensando en el pasado y no estamos conscientes de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esa comparación de que el antes estaba mejor, de que ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? De que mi vida antes no era así, no tenía que madrugar, no tenía que todos los días hacer yoga, comer de esta manera y así, hace que suframos porque estamos viviendo en el pasado pues de lo que nos generaba ese pasado. Y él dice, pues Chivananda nos dice que muchos aspirantes cuando empiezan el camino espiritual, su sadhana, entran en conflicto porque pues, está esa ilusión, entonces que hay más conflicto, más incomodidad y más lucha interna. Y una frase que hasta yo la llegué a decir cuando llegué acá y la escuché en algunas personas, era que antes de empezar como la vida de Karma Yogi estaba mucho mejor. Y es por eso, porque estamos siguiendo en el pasado, en las sensaciones, en lo que nos hacía sentir el pasado, y estamos aún como con ese ego y apegados a esas sensaciones que nos daba el pasado. Entonces, igual estos obstáculos y pues lo que estoy mencionando no es como que sea un señalamiento ni que sea malo, porque incluso Shivananda dice que esto es natural, porque eso implica estar en el sadhana, en el camino espiritual, implica sentir y experimentar todo esto que estoy mencionando, porque es algo normal, porque somos humanos, porque estamos en un cuerpo, porque tenemos sentidos, emociones, pero que el camino espiritual a lo que nos lleva, o lo que sí, a lo que nos lleva el camino espiritual, es a desapegarnos de eso, del cuerpo, de la mente, de los sentidos, de las emociones, porque no somos eso, y poder experimentar la dicha absoluta, porque no está mal sentirlo, pero cuando nos enfocamos en nosotros, en ese sadhana, podemos empezar a dejar eso a un lado, que es lo que nos hace como estar sufriendo en el camino espiritual. Y también, antes pues como de seguir, quisiera hacer como unas preguntas, y una es, por ejemplo, de qué manera mis ideas preconcebidas, las ideas que todos tuvimos en algún momento antes de empezar como el camino espiritual, valga la redundancia, sobre el camino espiritual o sobre el sadhana, se han convertido en un obstáculo en mi propio camino. No sé si alguien quiera compartir como desde su experiencia algunas ideas preconcebidas que tuvieron antes de empezar como el camino espiritual. Mauro.
preconcebidas que tenía era que tendía mucho hacia la pureza. Entonces, por ejemplo, si todos los días tenía que levantarme a las 6 de la mañana y un día me levantaba a las 6 y 1, me sentía muy mal, me sentía que estaba fracasando en ello y desistía. O, por ejemplo, si había que mantener la meditación por 10 minutos y la mantenía por 8, me sentía frustrado porque pensaba que siempre era la perfección, la idealización, y que si eso no se alcanzaba, eso no era para mí. Entonces, era una Ok. idea preconcebida que yo tenía y a la larga de ese camino me di dando cuenta de que pues justamente eso hace parte del proceso, reconocer nuestros límites y de que lo que queremos en sí es un proceso, es decir, cada postura inclusive que hacemos nos toma tiempo para dominarla y hay una secuencia de pasos que nos permite llegarla y a veces nos caemos, pero como, como dicen, no hay yogi fracasado menos el que abandona el camino. Y si está en nuestro deseo ese de aunque me caigo, sé que o el otro día lo intento, al final llega la postura y al final te mantienes el tiempo en meditación y al final te levantas todos los días a las 6 de la mañana. Pero es no renunciar y no tener esa idea preconcebida de porque empiezo mal, significa que no es para mí. Los errores hacen parte justamente de la construcción de lo que queremos alcanzar. Gracias, Mauro. ¿Alguien más quiere contar su experiencia? Bueno, eh, algo también que nos dice Shivananda, que lo va a compartir textualmente, y es que dice que la vida espiritual con actitud sincera, receptiva y abierta al aprendizaje hace que nos preparemos para adaptarlo a las enseñanzas a nuestra vida y que nosotros cuando tenemos esas actitudes no estamos esperando que las enseñanzas y que pues no debemos esperar que las enseñanzas se ajusten a nosotros para encajar como en los patrones, en nuestros patrones mentales. Y es también ahí cuando hablamos como el desapego a esto, a esperar como algunos resultados, sino que también es como que nos invita a estar siempre abiertos como a las enseñanzas, de la manera en que vienen, a lo que nos quieran mostrar, para también así empezar a experimentar de otra manera la vida espiritual, porque también es como desapegarnos de estos obstáculos, porque digamos como que esos obstáculos que él nos mencionaba hace que también siempre estemos esperando es que todo se adapte a nuestra manera, que todo sea a nuestra manera, y en realidad no debe ser así. Cuando nosotros vencemos o no somos conscientes de que tenemos obstáculos, pues, o estos obstáculos, lo que podemos empezar a experimentar es eso, de que las enseñanzas vienen de esta manera a mí porque me deben enseñar algo, porque de esta manera es que puedo empezar a experimentar ese sadhana y dejar a un lado como ese apego al resultado. Eh, También él nos dice que hay como unas claves para superar los obstáculos. Entonces, siento que esto siempre lo hablamos aquí y que a veces es muy redundante y a veces como que uno se ríe, pero pues es cierto, o sea, cuando estaba leyendo como pues, preparando el satsang y pues leyendo como un poco, él nos decía pues como cuáles son como la clave para superar como los obstáculos y está por ejemplo que el aspirante debe tener una actitud correcta. Entonces, ¿a qué va con esto? De que debemos tener una mente abierta y no estar predispuestos a las cosas, sino que siempre estar abiertos a las enseñanzas, a lo que la vida nos quiera mostrar, pues en la vida o el camino espiritual nos quiera mostrar y enseñar para dejar como todo eso como a un lado. También dice que la humildad, y es como dejar ese ego que mencionaba antes, pero también la humildad a, a lo que nos toque pues como hacer en el camino espiritual, a lo que nos toque vivir y siempre experimentarlo como con humildad. Está la paciencia también lo mencionábamos, por ejemplo, cuando estamos esperando como la iluminación, como no, cuánto me falta para iluminarme, cuánto me falta para alcanzar esa conciencia y en realidad no, o sea,
no debemos estar como a la espera, sino simplemente ser pacientes y disfrutar del proceso, del camino, que ahí es cuando más se puede vivenciar el camino espiritual. Y también la perseverancia, esa él lo menciona y lo decía como que es la más importante, porque a veces cuando estamos en el camino espiritual, en nuestro sadhana, pasa que siempre estamos como a la espera de resultados, y al no ver resultados tan rápido o tan pronto, hace que pues nos desviemos del camino, pues como que desfallezcamos, y eso también hace que muchas personas empiecen el camino espiritual y se retiren porque no ven un resultado que esperan, y esos resultados vienen con el ego, con las ideas preconcebidas, con la medición de en qué parte del camino espiritual voy, cuánto me falta, y es como perseverar, como que el dicho que puede ser muy cliché y que siempre lo escuchamos, pero el que persevera alcanza, y es en realidad eso, porque cuando estamos e insistimos, aunque hayan obstáculos, aunque mi mente esté con ondulaciones, aunque tenga emociones que me hagan sentir cosas que no quiero sentir, que en meditación experimente algunas cosas, que en el yoga no pueda alcanzar algunas posturas avanzadas, que no tenga la flexibilidad de todos o de otras personas, y ese tipo de cosas, eso no está mal y hace parte del camino, y siempre la idea es como perseverar a pesar de eso. También dice que una comprensión profunda, y es que los obstáculos son parte del camino. Eso es parte del camino. Pues yo cuando leía decía como que, o sea, si el camino fuera corto, ya todos estuviéramos iluminados, ya todos hubiéramos alcanzado la conciencia, porque pues no habrían obstáculos. Igual, para mí creo que sería algo aburrido, pues porque es como que, bueno, sí, ya empecé la vida espiritual, me iluminé y ya, y pues después de esto, ¿qué sigue? O sea, ya se acabó. Entonces, los obstáculos también verlos como de una manera a aperturarnos a algo, a que son positivos y de que hacen parte del camino, y de que esos obstáculos son lo que nos va a ayudar para seguir avanzando y poder empezar, pues, llegar a ese punto de la vida al que queremos llegar, o al que dicen los maestros que debemos llegar. La mente va a resistirse, y eso pasa mucho, como que hay una resistencia de nosotros, pero es también por ese tipo o ese estilo de vida que llevamos antes de empezar como el camino espiritual, y es como que cuando nos resistimos estamos luchando, pero estamos luchando con algo que, o sea, que solo hay dos caminos, es te resistes y continúas, te resistes o continúas en el camino espiritual a pesar de los obstáculos, o simplemente te retiras, pero retirarse es volver a lo mismo, porque es volver al sufrimiento que estabas antes, porque aunque no nos demos cuenta en nuestra vida cotidiana sufrimos, pero sufrimos porque siempre estamos a la espera de los resultados, y pues siempre estamos con esos obstáculos que no simplemente son en el camino espiritual, sino que también son en la vida cotidiana, solo que tenemos la mente tan nublada que no podemos darnos cuenta de eso. También el dolor inicial tiene un sentido. Cuando iniciamos en el camino espiritual hay un dolor y siempre experimentamos un dolor, y es que ese dolor tiene un sentido, sea por el, pues lo puedes llamar, sea el sentido por el cual iniciaste tu vida espiritual, el dolor por el que estás pasando al estar enfocado en tu sadhana. Siempre va a haber un dolor y siempre lo vamos a llamar de diferentes maneras, pero es normal sentir ese dolor, pues no es como que esto solo me pasa a mí, solo le pasa a Yotina, al que sea, no, a todos nos pasa esto y es normal. Entonces como que también no sintamos que esas cosas que nos pasan a nosotros es simplemente a nosotros, no, a todos nos pasa cuando empezamos un sadhana. Y dice que hay una frase muy bonita de Shivananda que dice: un poco de sacrificio otorga un beneficio ilimitado. Y es que cuando sacrificamos muchas cosas de nuestra vida y empezamos como el sadhana,
el beneficio va a ser ilimitado, porque vamos a experimentar cosas muy, muy bonitas, otras no tan bonitas, pero que hacen que siempre, si continuamos como en el sadhana, siempre las podamos experimentar. Ahí tengo otra pregunta, y es que cuando aparecen las dificultades al iniciar o al sostener el sadhana, ¿cómo las han interpretado cada uno? ¿Las han interpretado como señal de retroceso o como una prueba natural de la disciplina que la mente resiste? Bien. Yo veo la vida como una espiral, entonces creo que cada vez que paso por alguna dificultad, un reto, veo que me quiere enseñar, más allá de, ay, me estoy cayendo en esto, sino como qué me quiere enseñar y qué me ha enseñado antes para no volver a cometerlo. Ujú. Entonces, esto me hace tener una perspectiva más amplia y no solamente quedarme en eso que me está pasando, sino qué me quiere enseñar. Y otra cosa que iba a decir era que necesito tener claro un objetivo en la vida espiritual, como no perderme con cosas que de pronto sean, no sé, como más sutiles, sino realmente ir a la raíz de las cosas y como enfocarme en eso. Creo que teniendo el objetivo claro se cumplen ciertas metas diarias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Eh, y ya, como para ir finalizando, eh, también Shivananda nos habla como de que el verdadero, pues hay el verdadero deber del aspirante. Y dice como que el deber más elevado es la autorrealización o pues la iluminación, como también alcanzar esa conciencia. Y dice como que no se trata de abandonar la vida, y cuando él dice abandonar la vida es como la vida cotidiana, la vida que llevamos afuera, sino que a lo que es, él se refiere es ordenarla desde lo esencial. Y como que también aquí es como que cada uno, qué es lo esencial para cada uno, como que también nos hagamos esa pregunta, como de que para nosotros cada uno, qué es lo esencial. Y algo pues que me pareció muy bonito también del calendario eterno es que, y yo creo que cuando yo llegué acá eso me pasó, que es que pues como que pues dice, la vida espiritual no se puede separar de la vida cotidiana. Al principio sientes que tienes dos vidas, la espiritual cuando haces tu práctica espiritual y la mundana. Si persistes con el sadhana, tu vida espiritual absorberá tu vida mundana. Y también lo que pasa con esto es que, pues lo decía, que yo pensé que al llegar acá y pues como empezar a hacer yoga, empezar como toda esta práctica espiritual, mi vida de afuera pues como que ya, allá se quedó, mi vida anterior se quedó allá y como que ya ni iba a volver a hacer nada de eso. Pues incluso yo decía como ni voy a escuchar esa música que escuchaba antes y como que pensaba eso, pero dentro de mí es como que es algo que también yo disfruto, pero no está mal hacerlo, no está mal pensar eso, no está mal escuchar la música que escuches, sino también de qué forma lo haces, o sea, y también cómo haces tú para continuar en tu vida espiritual sin que eso de afuera o eso pues esa vida mundana te distraiga o pues sí, te retire de tu vida espiritual. Y ya para finalizar, en el libro nos dice como entra ahora en el sadhana marga, o sea, en el camino espiritual, con una mente abierta, libre de todo prejuicio. Sé consciente del deber imprescindible de hacer sadhana espiritual. Soporta tranquila y alegremente las tribulaciones y pruebas iniciales. Heredarás vida eterna, esplendor permanente, paz y dicha. Y eso, pues como que él menciona en el libro, me pareció algo muy bonito, porque es como me pareció una reflexión muy bonita, como
sobre eso que son los obstáculos de la vida espiritual. Y también es como que la invitación es a que sigamos y persistamos a pesar de lo que estemos sintiendo, porque hace parte del camino y que eso no nos haga pues como desfallecer o desanimarnos del sadhana, porque en realidad hace parte del camino y está bien sentirlo, está bien experimentarlo, y no es a cada uno de nosotros, no es al único que nos pasa, a todos nos pasa cuando entramos en ese camino espiritual. Eh, y bueno, ya vamos con... Ah, bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ok, Edu, Mauri. Algo que retomando como el principio de la pregunta, de la primera que decías, ¿cuáles eran tus ideas preconcebidas del camino? ¿Cómo era? La primera pregunta Ajá. dice, ¿de qué manera mis ideas preconcebidas sobre la vida espiritual o el sadhana o el progreso interior se han convertido en un obstáculo en mi propio camino? Ah, bueno, no. Entonces la otra. Nada, total. Digamos que mucho tiempo de mi vida trabajé para servicio al cliente y ahí yo me interesaba mucho como el perfil de las personas o todo esto, como la psicología, más allá como para manipular o desde un ego como para sacar yo provecho como de la situación, como de un comportamiento de la persona, pero al final todo eso como que era una guerra interna entre la otra persona y yo. A pesar de saber esas herramientas, me causaba. Cuando empiezo a tener contacto con las escrituras sagradas, fue como que me resonó mucho desde el amor, la compasión, y para mí fue como que le volteó la hoja. Como que todas las otras herramientas eran buenas, pero si le agregabas el amor y la compasión, era como... daba mucho, ¿no? Entonces, por ahí tuve un tiempo como que ya me fui adentrando un poco a las sadanas, empecé a tener como una práctica más integral y por ahí yo ya sentía que estaba flotando. Hasta que por cosas de la vida regreso a casa y ahí empieza la escritura del Bhagavad Gita, ¿no? Donde me doy cuenta mis orígenes. Y en donde entro con una dualidad y una guerra interna con mi familia, ¿no? Al darme cuenta de por qué traía patrones o miraba yo como patrones en la familia. Entonces, todo ese amor que yo sentía por el mundo exterior, cuando llego a casa fue como, uy, ¿en serio? ¿En serio mi papá es grosero con la sociedad? ¿En serio mi mamá, no sé, puede ser altanera? Y era como, entonces sentía que ahora mi casa, mi familia estaba causándome estados aflictivos de mí hacia ellos, y el hecho de que fueran unas personas tan cercanas a mí y yo poder generar esa aversión hacia ellos, a mí me llevó un lapso, un buen rato como aceptar que esos eran mis orígenes, esos son ellos y que no los podía cambiar. Como por ahí quería como yo meter hilo y sacar hebra de el amor, la compasión, no, me aventaban todo eso. Y nada, bueno, ahí el toparme con los orígenes y aceptarlos como son, a mí fue como un poquito lo más difícil en el camino. Gracias, Edu. Algo también antes pues, de continuar es que lo mencionaba Edu y también pasa, pues como que se habla cuando estamos en el sadhana, es que el sadhana nos invita a enfocarnos en nosotros y no mirar como a los demás, pues y también no mirarlos como con una forma de juzgamiento ni de señalamiento, sino que los miremos con amor, con compasión, porque cada uno está llevando su proceso, cada uno está viviendo ese proceso y ese camino de la manera que sea. Algunos entran al camino espiritual más temprano que otros, o algunos ni alcanzan a entrar porque pues como que no, pero no está mal, o sea, cada uno está viendo su propio proceso y también la invitación es como que miremos a todos con compasión y con amor, de que están haciendo las cosas con las herramientas que tienen, con lo que pueden y de la mejor manera que lo pueden hacer. Entonces también es como que el camino espiritual es propio de nosotros y que lo que los demás estén haciendo en sus vidas no nos afecte como a nuestro camino espiritual, sino que cuando los miramos con amor y con compasión, eso hace que simplemente los observemos, no los juzguemos y podamos seguir enfocados en nuestro camino. Mauri. Bueno, yo quería agregar un detalle y es, bueno, ya que hablas de los obstáculos,
y es porque, por ejemplo, me he encontrado muchas personas de que, o sea, reconocen un camino, reconocen que hay algo que pueden participar de ello, ya sea a través de lecturas, asanas, etcétera, pero dicen como no tengo tiempo o ven como que reconocen que lo que pueden caminar, pero empiezan a como encontrar como, yo les llamo más como excusas, como para ver las cosas. Por ejemplo, mi abuela es católica, Ujú. entonces ella valora muchísimo las escrituras sagradas, de leerla, las oraciones, pero entonces yo llegaba y la visitaba y siempre le veía la Biblia guardada. Yo no soy católico, pero apoyo a las personas que están transitando ese camino. Entonces yo cada vez que llegaba le abría la Biblia. Era como una señal de decir como recuerda tu camino. Y es también, eso lo aprendí con mi profesor de lectura y es las verdaderas cosas importantes no debemos verlas como si fueran obligaciones, sino es como un amor, es como tú tienes tiempo para amar, es algo que se da. Entonces, si realmente ese camino es el que quieres, vas a encontrar el momento, genera las condiciones y, y como que no exista, siempre hay muchas formas. Por ejemplo, ella decía, no, es que yo ya tengo 70 años y ya no, la vista no me da para leer la Biblia. Entonces, y se siente también como frustrada porque dice, no, tengo 70 años, no puedo continuar leyendo las escrituras sagradas y le entra como una especie de angustia. Y yo le digo, pero abuela, hay muchas maneras. Por ejemplo, no sé, puedes escucharlas. Hoy día que están los audiolibros. Y es como descubrir que siempre cuando siquiera plantamos el amor o esa esperanza, aparece la forma. Si tal vez piensas, la espiritualidad es a través de leer y te privan de los ojos, pues el universo te trae oídos para que recibas el mensaje. O si, por ejemplo, no puedes ver y no tienes oír, no sé, hay un braille y aprendes a conectar con ello. Y es como simplemente plantear esa emoción o esa convicción y el universo mismo te va a plantear el mismo camino que te va a guiar. No importa la edad que tengas, no importa las limitaciones físicas que tengas, mientras tengas esa convicción y reconozcas el amor hacia la unidad o hacia Dios en todas las formas que tienes, aparece la forma, ya sea a través del ejercicio físico, a través de servir a los demás, y aparece. Gracias. No, ¿alguien más? ¿Puedo agregar algo? Dale. Eh, en mi caso, quería agregar algo a lo de Edu, y es que a mí me pasaba lo mismo con mi familia, que como que cuando empecé el camino espiritual, empecé a notar el contraste vibracional, pero me di cuenta después que el hecho de que a mí todavía me afectara, que ellos no estaban quizás en la misma frecuencia, era también un trabajo para mí, para hacer. Y de hecho, me pasó que cuando atravesé mi noche oscura y una gran depresión, cuando salí de ahí, mi familia empezó a cambiar también y empezamos todos a crecer el núcleo familiar. Entonces, el trabajo en la familia es más bien cambiar uno y aceptar que el otro Ujú. es como es, para después, cuando vos aceptás que el otro es como es, estás como, ahí estás cambiando realmente tu creencia, porque si todavía te afecta que el exterior no cambie, entonces seguís generando esa misma energía una y otra vez y se vuelve a repetir el patrón. Ajá. Romy. Y ahí también lo que dice Gus es muy cierto y pues a veces uno cree que esas frases como que uno escucha por ahí, que se vuelven como algo cliché, pero uno las empieza como a interiorizar o a entender y es cierto, nadie va a cambiar por nadie, cada quien cambia por sí mismo y porque quiere en realidad hacer un cambio en su vida. Romy. Bueno, en mi caso como que hay momentos en donde uno empieza, ¿no?, con un diálogo de que el mundo afuera podría ser diferente a lo que decidí en algún momento vivir acá, ¿no? Y lo que me sirve mucho es tener fe en esa Romy que tomó una decisión en base a lo que quería de su bienestar y no en base a lo que tiene el mundo en cuestiones, no me sale la palabra, como no, o sea, en mi caso yo estoy viajando, ¿no?, por Sudamérica. Entonces, uno de los cuestionamientos muy fuertes que se me han planteado estando acá en los 3 meses es como, ¿qué coño hago acá haciendo 20 horas de karma yogi, yoga todos los días, levantándome a las 5:30 de la mañana y demás, pudiendo estar, no sé, viajando o viviendo otras experiencias
en el viaje. Entonces ahí recuerdo que tengo que tener fe en esa Romy que decidió estar acá y crecer espiritualmente de otra manera a la que puede ofrecerme el mundo, y que no necesariamente no vaya a vivir esas experiencias de viaje, sino que las hago de manera más conscientes y conectadas a las que venía viviendo. Como tener fe en esa decisión que fue más consciente y más presente que en este momento de ego, que digamos, de decir desespero. Gracias. A eso lo podría agregar también, según mi camino, la compasión, porque siempre nos damos mucho látigo, como que no estamos cumpliendo con cosas o estoy pensando y dudando mucho, y a esa confianza también quisiera agregarle la compasión, porque es el amor hacia uno mismo, hacia el proceso, hacia el camino, y también la compasión hacia otros, como que eso se ve reflejado instantáneamente. Muchas gracias. Ok. Solo quería decirte que puedes viajar por el mundo, pero si estás ansioso, deprimido, como que de nada te sirve ir a Vietnam o a donde sea, porque no te va a quitar lo que llevas por dentro. Y el viaje, creo que interno, es el más difícil, pero me alegra que estés acá. Gracias. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien menos? Bueno, a mí me pasaba en un principio que de pronto, o sea, yo estaba en un lugar que me llegaba una enseñanza y en vez de fijarme en la enseñanza, me fijaba como en la persona que me la estaba dando. Y me pasó de pronto en la religión católica, que de hecho yo me alejé mucho porque en un principio yo sentía como que, bueno, si esta persona me está dando esta enseñanza y yo luego lo veo en otro contexto y pues no está haciendo algo como que pues que yo sienta que es muy espiritual, y siento que era una idea muy errada porque igual cualquier persona te puede dar una enseñanza sin necesidad de ser un ser iluminado. Uno a veces aprende mucho de las personas cotidianas, en lo básico. Y es eso, como bajarse un poco, como decir, no todo es perfecto, de hecho somos humanos, nos podemos equivocar. Pero también eso es lo lindo, que incluso esa persona que se equivoca nos puede enseñar demasiado si estamos abiertos a escucharlo. Gracias. Juli. ¿Quién seguía? No. Bueno, yo quería decir como que dentro de las muchas crisis que yo he tenido en mi proceso espiritual, Diego mencionó algo muy importante hoy, y es como, pues como saber integrar también ese mundo que está aparte de este espacio que nos permite tener una espiritualidad más, pues como más de lleno. Más consciente. Y es en el sentido de que, como alguien que se ha movilizado mucho dentro del movimiento espiritual, yo tenía la concepción de que la espiritualidad se apartaba también de la lucha social. O sea, como que los problemas del mundo eran del mundo y los problemas internos eran mis problemas internos. Entonces, como que he llegado a muchas conclusiones que no son pues como conclusiones que están del todo fijas, sino que están también como dispuestas al cambio, pero a lo que he llegado es que no existe una espiritualidad, sino muchas espiritualidades. Y dentro de esos procesos de conexión con el mundo, uno se da cuenta de que cuando uno comienza a trabajar para el otro, también está trabajando para uno. Entonces, antes de llegar a estos espacios, yo pensaba que yo no había caminado la espiritualidad, pero dentro de ese movimiento social sí había caminado otro tipo de espiritualidad que me sostiene y que me tiene en este momento en este espacio. Y cuando llegué, cuando me fui de vacaciones como unos días a mi casa, o sea, como que lo agradecí tanto, vi que no solo me transformé yo, sino que también se transformó mi familia, no sé cómo, o sea, como que fue maravilloso, vi mis amigos, vi personas muy amadas también, y volví acá y reafirmé algo que
es como, es verdad, la mente a veces está como muy en rayas y uno no quiere levantarse o no quiere hacer esas cosas, pero reafirmé que no estoy acá huyendo como de mi vida por fuera, porque también es una chimba, sino de que estoy acá porque necesito estar acá y tengo que cimentar unas bases para tener para hacer un mejor Julián, pero no es como que la espiritualidad sea un escape para tu vida, sino que es una herramienta para seguir afrontándola y viviendo. Gracias, Juli. Karen, y terminamos. Bueno. Yo quiero compartir, pues que resoné mucho con los dos obstáculos que mencionó este personaje, porque uno es como la compasión, que es muy importante, el exceso de exigencia y la poca aceptación de lo que es. Entonces, y otro tema que compartías es que cuando tienes un propósito encuentras la forma. Mis obstáculos han sido como a veces el no pertenecer. Entonces, bueno, quizá, digamos, yo acá veo muchos veinteañeros y yo digo, no, pero yo ya estoy en mis 30, ¿qué hago como aquí? Pero después veo a una persona mayor, oye, pero si él lo hizo, ¿por qué yo no? Eso puede ser un obstáculo. Otro tema es, bueno, pienso que son esos. Ya, creo que eso es lo que puedo compartir. Karen. Hola, yo quería compartir también mis obstáculos en este camino espiritual y resoné con muchos de ustedes y como que el principal es que mi ego me obstaculizaba siempre ver la belleza y me enfocaba en lo negativo y todas las incongruencias que estaba pasando en el mundo y me conflictuaba mucho internamente desde la familia, que es el reflejo. Hay incongruencias frente a este camino espiritual, frente a la práctica, porque hay mucho dolor y sufrimiento. ¿Y cuál es el sentido de estar en este mood y romantizar la espiritualidad cuando veo afuera mucho dolor y sufrimiento y también sufro internamente? Me pasó eso y cuando entendí que mi ego también está obstaculizando para ver la belleza, porque mi neurosis se enfocaba siempre en lo malo, lo negativo, pero mira, no entiendo a dónde va esta incongruencia. Y también me pasó aquí, cuando llegué a este lugar tan lindo y no podía conectar con la belleza porque estaba como en otra, conectada desde otra energía, digámoslo así, y me pasaba que también yo me sentía como bajita emocionalmente, entonces yo dije, bueno, voy a ir al mar y puedes ir a cualquier parte del mundo y tú vas a seguir cargando con eso. Entonces mi camino ha sido también como preguntarme cómo me posiciono frente a este dolor y sufrimiento en el mundo y qué puedo aportar desde mi esencia y cómo yo puedo transmutar eso desde, empezando por mí, pues para llevarlo a los demás. Gracias. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias a todas las personas que compartieron sus experiencias, sus obstáculos. Es muy bonito ver y como escucharlos porque es como que a todos nos ha pasado y como que no nos sintamos mal por eso, sino que hace parte del camino. Anuncios, también si queremos integrar un poco más y explorar un poco más todos estos conocimientos, lo podemos hacer en el profesorado de yoga de 21 días, del 6 al 27 de febrero. Es profesorado básico de yoga, ayurveda y ecología védica. También luego de esto empatamos con lo que es el profesorado de yoga para empresas del 27 al 7 de marzo. Y tenemos ahora en enero, tenemos lo que es Intenciona Tu 2026 en el Puente de Reyes Magos. En este puente todavía tienen tiempo de venir, empieza hoy del 9 al 12 de enero y también es un retiro para niños y familia, entonces también pueden venir niños y familia. También tenemos lo que es el retiro de yoga y dharma, encuentra tu vocación del 16 al 18 de enero. Tenemos yoga y perdón, libera tu corazón del 23 al 25 de enero y tenemos yoga, naturopatía y longevidad para una vida plena el 30 de enero al 1 de febrero. Así que súper bienvenidos e invitados todos.
Vamos a cerrar con el mantra final. Inhalamos, cantamos 3 Om y el mantra final. Om. Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushtivardhanan Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamamritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamamritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandanam Mitrior Mushyamamritat Om Shanti 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 Om Pas 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 Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sadguru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo por todos nosotros Ki Jai. Lara a ti.